Bueno, bienvenidos a todos. La Biblioteca Luis Ángel Arango les da la bienvenida a la conferencia Territorios de la Biblioteca Escolar, reflexiones alrededor de los imaginarios de los niños, niñas y jóvenes que habitan la biblioteca, a cargo de la doctora Inés Miret, a quien le agradecemos por aceptar la invitación a desarrollar este tema de gran interés para nuestros mediadores. Para la red de bibliotecas del Banco de la República es un gusto contar con su participación en el marco del programa Puentes entre Maestros, Bibliotecas Públicas y Escolares, el cual tiene como objetivo fomentar el trabajo colaborativo entre tres actores fundamentales de la educación y la formación lectora: maestros, bibliotecarios públicos y escolares. Uno de los ejes del programa tiene la intención de propiciar reflexiones con expertos en torno a temas que permitan plantear transformaciones en la escuela y en la biblioteca. Hoy, gracias a esta conferencia que nos ofrece la doctora Inés Miret, el centro de la reflexión está en las bibliotecas escolares y su rol en el ecosistema educativo. Conoceremos los datos de la investigación realizada por la comunidad educativa de Galia mediante metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas, así como los testimonios de estudiantes que han pasado por una experiencia rica y prolongada de biblioteca escolar. Cómo ven, sienten, perciben esa biblioteca, cómo construyen vínculos intelectuales y afectivos alrededor del proyecto de biblioteca escolar y qué le piden a la biblioteca del futuro. Algunas de las preguntas que se desarrollarán en la charla son: ¿en qué modo las funciones de la biblioteca escolar se han visto transformadas? ¿Es viable un proyecto de biblioteca que la convierta en un nodo relevante en las nuevas redes de conocimiento? La doctora Inés Miret es socia fundadora de Neturity, especializada en proyectos digitales de lectura, libro y bibliotecas. Fue asesora del Ministerio de Educación, fue directora de contenidos digitales de la editorial Anaya Educación y desde su entidad ha dirigido más de 50 proyectos institucionales en esta temática en España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. En 2017 creó el Laboratorio Emilia, una red iberoamericana de formación de mediadores. Desde el 2007 es consultora de la Organización de Estados Iberoamericanos y ha coordinado el grupo de expertos en lectura y bibliotecas, cuya participación se fraguó en la publicación Lectura y Bibliotecas Escolares, colección Metas 2021. En su línea de investigación sobre cultura escrita, bibliotecas y sociedad en red, ha dirigido 13 proyectos, parte de ellos en colaboración con 4 universidades españolas que forman parte del programa Campus de Excelencia Internacional: la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otros, ha dirigido los estudios sobre bibliotecas escolares en España, estudio, diagnóstico, estudio etnográfico y propuesta de autoevaluación, al igual que los estudios en Argentina, Chile y México. En Uruguay dirigió el estudio Biblioteca Solidaria y en diciembre del 2020 ha presentado el trabajo de investigación titulado Huellas de un viaje, trayectorias y futuros de las bibliotecas escolares en Galicia, realizado junto con Inés Dossel, Mónica Baró y Teresa Mañá para la Junta de Galicia. En Colombia, diseñó la estrategia de capacitación del proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento y acompañó durante 3 años su implantación. Igualmente colaboró con el proyecto Biblioteca Escuela de la Biblioteca Nacional de Colombia. Ha participado en el grupo de trabajo sobre alfabetización informacional y en el estudio del impacto social y económico de las bibliotecas, ambos promovidos por el Ministerio de Cultura de España. Es miembro del Consejo Asesor de la revista de Educación y durante 10 años ha sido codirectora de la revista Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, GRAO, de la que es miembro de su consejo asesor y forma parte del equipo de Aula de Innovación Educativa. Está asociada también a Acción Educativa y Educación Abierta. Bienvenida, doctora Inés Miret, y gracias por estar en los espacios virtuales de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchísimas gracias, Diedre. Quiero empezar esta sesión, este momento de encuentro con un agradecimiento muy grande a vuestra invitación. Para mí es un gusto, es un placer. Como habéis visto, he trabajado con Colombia durante varios años. Es verdad que la pandemia nos ha separado, han pasado muchas cosas en pandemia,
y muy especialmente a las bibliotecas escolares, pero este momento es un momento de muchísima alegría, de mucha emoción también, de volverme a encontrar con vosotras. Y bueno, y vamos a conversar. Yo he preparado una presentación para compartir algunas de mis inquietudes, pero mi idea es que podamos después dialogar. Si os parece, voy a compartir una presentación que va a resultar más fácil que la podamos seguir todas. He querido llamar a este momento, a esta sesión, Territorios de la Biblioteca Escolar, porque me parecía interesante discutir precisamente sobre el entorno material y simbólico de la biblioteca en una institución escolar. Y me ha parecido especialmente interesante, y eso lo vamos a ver, alguna de vuestras intervenciones ha hablado de la importancia de contar con las percepciones, con las prácticas, con lo que nos dicen niños, niñas y jóvenes que habitan la biblioteca. Así es que ese va a ser mi foco durante esta presentación. Quiero empezar con una imagen, con esta imagen. Esta imagen viene de esta parte del mundo en el que yo vivo, que es Europa. Como estáis pudiendo imaginar, es una imagen de Ucrania, de una biblioteca destruida en Ucrania. Yo estoy segura de que todas vosotras, todos vosotros tenéis en vuestra imagen, en vuestra cabeza alguna imagen que pueda estar más cerca de vuestras geografías, pero que de alguna manera también nos hable de este mundo alterado que nos está tocando vivir. Pero en este mundo alterado que nos está tocando vivir, que nos devuelve imágenes de destrucción, también nos devuelve noticias como esta. Esta es una noticia, la imagen y la noticia es de primavera de 2022, es de hace nada, es una imagen totalmente contemporánea, actual. Y la noticia nos dice que 1.300 bibliotecarios ucranianos se han dedicado a hacer una copia digital, un backup, de los archivos digitales que se han perdido con la destrucción en Ucrania. Y esos archivos digitales contenían saberes de muy distinto tipo. Saberes académicos que tienen que ver con registros históricos, eh, datos de censo, datos ciudadanos, datos importantes para la construcción democrática, literarios también, saberes literarios como una colección de poemas de niños, o también comunitarios, saberes comunitarios como es la técnica de la cestería. Me parece que esta relectura de nuestra función como bibliotecarios, como responsables de una biblioteca, en función de los retos contemporáneos, ese es el tema que tenemos hoy en nuestra conversación. Y hace no mucho, Néstor García Canclini, este es un libro que os recomiendo mucho, quizá algunas de vosotras lo habéis leído, lo habéis ojeado, ha pasado por vuestras manos, es un investigador muy interesado en todas las transiciones de la cultura escrita y en sus cruces con la digitalidad. En este libro, que se titula El mundo entero como lugar extraño, no solamente las partes donde vivimos vosotras y yo, sino el mundo entero como un lugar extraño, es un libro muy interesante, podemos encontrar capítulos que nos hablan de algunos de los temas que seguro nos preocupan en esta reunión. Por ejemplo, hay un capítulo que dice cuánto o cómo se lee, otro que se refiere a la era de la postfotocopia. Interesante, ¿no? O sea, pensar la digitalidad como la era de la postfotocopia. Pero lo que más me gusta es cómo empieza. Empieza con una reflexión que la titula Lugar a dudas. Porque lo que él plantea y lo que él dice como investigador, pero que creo que nosotros como mediadores de lectura nos pasa lo mismo, que lo más interesante en este momento para nuestra actividad profesional es saber formularnos buenas preguntas. Así es que os invito a que entremos en estos escenarios y en lo que vamos a hablar hoy, formulándonos algunas preguntas. Seguro que vamos a encontrar algunos caminos de respuesta, pero entendamos que la pregunta es una manera de poder evolucionar, de poder transformar, de poder crear. Y para empezar, me ha gustado empezar de una manera que es con tres escenas completamente diferentes. Y además vais a ver que son tres escenas que no están precisamente situadas en la biblioteca escolar, pero las tres nos van a ayudar a formularnos preguntas que tienen que ver con los territorios de la biblioteca escolar. La primera escena, estamos viajando en esta idea de los territorios, estamos viajando a Canadá.
Estamos viendo un río y el edificio antiguo que vemos ahí es una antigua oficina de correos. Toda esta remodelación con cristales, con acero, lo convierte hoy, desde el año 2019, es decir, desde hace muy poco, en una biblioteca. Es interesante esa transformación de una oficina de correos como algo del pasado hacia una biblioteca que mira el presente, que crea el presente y mira el futuro, mira la modernidad. Esta biblioteca se creó ya con un concepto completamente nuevo, puesto que digamos que se inauguraba pasado, digamos, el primer cuarto del siglo, prácticamente del siglo XXI, y se inauguraba bajo este movimiento de las bibliotecas sin libros, bookless libraries, que ha funcionado por muy distintos lugares del mundo. El lema bajo el cual se inaugura esta biblioteca dice idea, o sea, ideas y exchange, intercambio. ¿Eh? Crear ideas e intercambio, ¿no? Como los focos más importantes de la biblioteca. Y si entramos dentro, si nos aproximamos dentro, vemos que efectivamente es un espacio de reunión, recupera la idea de la función social de la biblioteca como un espacio de encuentro, como un espacio informal de encuentro. No veremos libros, no vamos a encontrar libros, pero sí vamos a encontrar actividades que sobre todo proponen la creación mediada con tecnología. Y esto es una propuesta, digamos, de talleres y de, obviamente que tienen acceso virtual a libros, pero lo que hacemos materialmente en la biblioteca tiene más que ver con esa idea de crear ideas, proyectos, de crear con tecnología. Me parece interesante esta visión tan, digamos, radical, ¿no?, de la transición a la digitalidad, porque nos permite también hacernos preguntas sobre qué significaría pensar también desde la biblioteca escolar, desde la escuela, en una biblioteca escolar digital. Y para ello traigo una pequeña frase de una conversación de un libro que también os recomiendo mucho, que es una conversación que mantiene Roger Chartier, que es un especialista en lectura, en historia del libro, muy, muy conocido, con Carlos Escolari, aparece ahí abajo el título del libro, si lo queréis mirar, en la que Chartier dice lo siguiente, o nos advierte de lo siguiente: lo que se digitaliza no son los libros o las revistas, sino nuestras relaciones con las instituciones, con el mercado y con las personas. Qué interesante pensar que a veces cuando estamos pensando en biblioteca digital, estamos pensando en la digitalización de los objetos culturales. Pero si verdaderamente la biblioteca tiene esta función social, tiene esta función ciudadana, ¿qué deberíamos pensar de verdad desde un proyecto de biblioteca digital más profundo, más amplio, que dé respuesta de verdad a estas necesidades y a esta realidad que nos plantea Roger Chartier? Lo dejo como pregunta. Vamos a la escena segunda. La escena segunda tampoco tiene lugar en una biblioteca escolar. Fijaos que es una escena en la que hay muchos jóvenes leyendo. No vais a ver ni móviles, difícilmente algún otro soporte electrónico, porque lo que están leyendo son libros. Libros físicos, libros materiales, libros en papel, revistas, pero siempre en papel. Esta escena está situada en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y es una convocatoria que se llama de la siguiente manera: Fiestas de Lectura Silenciosa. Las fiestas de lectura silenciosa es un formato muy, muy sencillo, es una convocatoria. En esta fiesta había colas y colas de jóvenes para poder asistir. Es un encuentro que tiene lugar más o menos durante hora y media. Uno entra en ese espacio, en este caso es el lobby del museo, hay un poco de música, bajito, todo el mundo va ocupando el espacio como quiere, como le apetece, como vemos aquí, de una manera totalmente distendida y relajada, y nos reunimos durante ese rato para leer en silencio juntos. Es una escena de colectura en silencio. Y esta escena, ¿a qué nos invita o qué tipo de preguntas nos suscita? Después quiero oír las vuestras. ¿Cómo
un evento en principio antisocial, como la lectura, que hemos entendido siempre que es un acto íntimo, personal, individual, se convierte de repente en social y además es apetecido, es gustado por la población joven, y cómo además encontramos experiencias, momentos, espacios de desconexión tecnológica. Y yo os devuelvo entonces la pregunta. ¿Son estos principios, esta idea de la colectura, esta idea de cómo un evento entre comillas antisocial se convierte en social, o estos espacios, la búsqueda intencional de espacios de desconexión tecnológica, son también interesantes para pensar o repensar la biblioteca escolar? Vamos con la escena 3. La escena 3 es una escena de un proyecto que seguro conocéis, pero quiero compartirlo con vosotros, que lo veamos juntos, que se llama la Biblioteca Humana. La Biblioteca Humana tuvo su origen en Dinamarca, en los países nórdicos, en Europa, pero ha tenido impacto en muchísimos países y me consta que en Colombia también. Entonces, quizá algunas de vosotras o algunos de vosotros lo conocéis. De hecho, vamos a ver un vídeo que ha sido producido por CERLALC y CERLALC está participando también de esta sesión. Vamos a verlo. Este vídeo es una experiencia de biblioteca humana en la Biblioteca Vasconcelos de México. Me llamo Ramón Salaverría, soy del País Vasco, en la frontera entre Francia y España, y desde hace 25 años vivo en México. Soy educador y desde hace 35 años trabajo en bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. Uno de mis últimos trabajos fue en la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México, una de las bibliotecas públicas más grandes de Latinoamérica. Allí adoptamos y adaptamos a nuestro contexto una actividad que nació en el norte de Europa, en Dinamarca, es la Biblioteca Humana. La Biblioteca Humana parte de una idea sencilla, es de que todo el mundo tiene una historia que contar, una historia al menos. Toda persona tiene experiencias, oficios, aficiones, ha vivido situaciones, tiene conocimientos, y cuando hablo de conocimientos no me refiero solo a los conocimientos académicos. En nuestras bibliotecas humanas participaron como libros humanos lo mismo embajadores que personas en situación de calle, mujeres que han sufrido violencia, personas hablantes de distintas lenguas, personas con síndrome Down. Trata temas socialmente sensibles, delicados, y pretende romper con los prejuicios y estereotipos que cada uno de nosotros cargamos en la mochila. No necesita grandes presupuestos. En sí es posibilitar la entrada en comunicación de dos personas. No necesita rentar megafonía ni contratar artistas o especialistas. Se puede llevar a cabo en una plaza, bajo un árbol, en una cancha de básquet. Casi lo único que vamos a necesitar es un par de sillas, donde se sienten un libro humano y el lector que quiere leer, consultar ese libro. Yo a todos ustedes les animo a probar, a experimentar, a realizar una biblioteca humana. Usted como organizadora, como organizador, va a descubrir una herramienta educativa en el sentido más amplio de la palabra, muy interesante. Y si usted participa como libro humano, le puedo asegurar que va a tener una experiencia que nunca olvidará. Bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis visto bien. Y volvemos a la presentación que os quería enseñar, porque yo creo que esta tercera escena nos confronta al menos con una idea muy importante, yo creo, para que pensemos y repensemos la biblioteca escolar, que es la idea de usuario. Fijaos que aquí
el usuario es un actor fundamental de la biblioteca. El usuario no es tal usuario, sino realmente se convierte en parte misma de la colección, del acervo de la biblioteca. Formamos parte de ese, digamos, conocimiento cultural que conforma el conjunto de la biblioteca. Y yo creo que esa idea de pensar el usuario como actor y no como receptor, creo que modifica muchas cosas que tienen que ver con el proyecto de biblioteca. Hay un artista chino que se llama Qiu Zijie que pinta mapas. Pinta mapas. Para comprender las cosas lo que hace es pintar mapas. Temas que le interesan, temas que le preocupan, temas que nos preocupan desde un punto de vista social, dibuja mapas. Aquí vemos un ejemplo, que es un ejemplo en el que la preocupación, el tema es la ética tecnológica y podemos encontrar el rastro de algunos temas, ¿no?, que están en la conversación internacional, como por ejemplo biorremediación o por ejemplo transgénico, zootransgénico y otros asuntos, ¿no?, ética científica, etcétera. Bueno, su manera es representar mapas, porque él nos dice, mi método es mapear. Hacer un mapa es una herramienta de investigación para cualquier tema. Todo el mundo tiene un mapa o mapas que lleva consigo y deberíamos crear y recrear continuamente esos mapas. Es una forma proactiva de crear sentido en vez de aceptar pasivamente el sentido creado por otros. Dibuja un mapa y crea un mundo con sentido para ti mismo. Así es que dibujemos un mapa con los temas que vamos sacando en esta conversación y creemos algo que tenga sentido para nosotros, para nuestra actividad profesional. Como os anunciaba de alguna manera en mi presentación, Diedre, yo quiero que compartamos algunos datos, algunos testimonios que nos dan los niños, los jóvenes y los responsables de biblioteca que han pasado por una experiencia de biblioteca escolar prolongada, rica, interesante. ¿Qué nos dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué valoran? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren para el futuro? ¿Qué piensan del presente y del futuro de la biblioteca escolar? Me ha parecido que esas voces de estos actores de la biblioteca nos podían dar muchas ideas acerca de cómo podemos repensar nuestro proyecto de biblioteca. Este estudio se hizo en Galicia. Galicia es una región que está al noroeste de España. Es una región que es muy interesante, es pequeña, tiene unos 3 millones de habitantes, es muy rural, tiene una población muy rural, muy rural. No os imaginéis que es una población urbana, es muy, muy rural, con pequeñísimas aldeas muy dispersas, con una población muy dispersa, en la que además se hablan 2 lenguas, el castellano, el español y el gallego. Vamos a ver algunos testimonios. Y aquí lo más importante o lo más interesante de lo que os quería compartir es la variable tiempo. Por eso traigo esta imagen. Cómo hay un proceso de transformación de este proyecto de biblioteca escolar a lo largo de 15 años, que ha sido el estudio, la investigación que hemos realizado un equipo formado, se ha dicho en mi presentación, quizás son nombres que conozcáis, Inés Dussel, Mónica Baró, Teresa Mañá y yo misma, cómo hemos analizado el factor tiempo en la construcción de esa red de bibliotecas escolares en Galicia y sobre todo qué nos transmiten estos actores de la biblioteca escolar. Yo simplemente voy a hacer una pequeña presentación de contexto de cuál sería o cuál puede ser ese modelo de biblioteca escolar hacia el cual aspiramos, sobre todo cuando estamos entendiendo la escuela como una comunidad de estudio que decía Delia Lerner, una comunidad en la que profesores y alumnos estamos aprendiendo, estamos enseñando, siempre mediados por prácticas de lectura y escritura. Y cómo ese contexto, esas prácticas de lectura y escritura se sitúan en un contexto, estamos en plena transformación. Hay cambios tecnológicos y culturales que afectan de manera directa a esas prácticas. Cómo aparecen, de hecho, nuevas prácticas de lectura y escritura en el marco de esta nueva ecología de medios en la cual estamos interactuando todos, adultos, jóvenes, niños, pequeños, mayores. Cómo también se está produciendo ese desplazamiento de soportes tradicionales y cómo, de hecho, aparecen la demanda, la necesidad de que generemos, de que creemos nuevas operaciones en nuestras interacciones con esos nuevos artefactos.
Este hecho, esta realidad, nos demanda también nuevas funciones para la biblioteca escolar. Tenemos que repensar ese espacio de la biblioteca escolar si entendemos esa escuela como una comunidad de estudio. La biblioteca tendrá que ser un nodo relevante en las redes de conocimiento. Tendrá que incorporar esa pluralidad que ya lo están haciendo las bibliotecas de todos los subsistemas, géneros, formatos y lenguajes. Tendrá que ser un espacio cultural muy abierto a las artes, a la tecnología, a la ciencia, a la literatura. Explorar intereses muy variados, proponer encuentros con mundos muy diversos, proponer a su vez vínculos con redes que nos puedan ayudar a repensar y a dar sentido al proyecto de biblioteca. Y sobre todo, hay un punto muy importante que tiene que ver también con lo que hemos visto hasta ahora, con los 3 escenarios, reforzar la dimensión social de la biblioteca, el compromiso social de la biblioteca, la inclusión, la participación, la diversidad. Robert Darnton, que es otro personaje muy interesante, si tenéis oportunidad de leer, hablaba precisamente de la biblioteca como una ciudadela de aprendizaje, como ese espacio en el cual pueden suceder todos este conjunto de eventos. Voy a saltarme un poquito cómo hicimos el estudio. Solo quiero mostraros un poco que el estudio lo que perseguía es analizar el impacto de las políticas públicas durante esos 15 años, fijaos que es un periodo muy amplio, el impacto en las escuelas. En el centro vemos, como está en verde, un estudio de casos cualitativos, visitamos las escuelas, estuvimos una semana el equipo investigador conviviendo con todos los agentes de la comunidad educativa. También nos interesaba estudiar los imaginarios, es decir, qué concepciones y qué prácticas despliegan estudiantes, docentes, responsables de biblioteca. Y nos interesaba mucho un tercer aspecto que no vamos a tener tiempo de ver, pero relevante, y es cómo durante todo este periodo de 15 años se conformó una red de centros muy amplia, muy variada. Las metodologías que hemos usado son amplísimas, ¿eh? Hay entrevistas, hay observación, hay grupos focales, hay cuestionarios, pero vamos a ver algunos de los más originales, así es que os los voy a plantear más adelante que los vais a ver. Y para poder centrar la atención de esta conversación, me voy a ocupar de 3 preguntas. ¿De qué hablan estos agentes, es decir, niños, niñas y jóvenes, profesores y responsables de biblioteca, cuando hablan de biblioteca? ¿Qué modelo de biblioteca escolar expresan? ¿Han interiorizado? ¿Qué modelo ven de biblioteca escolar? ¿Y qué prácticas llevan a cabo? Vamos a empezar con de qué hablan cuando hablan de biblioteca. Fijaos que una de las técnicas que utilizamos era tríadas de términos. A cada uno de ellos les pedíamos, bueno, utiliza 3 palabras para hablarnos de tu biblioteca. Y aquí vemos algunas de las tríadas de términos que obtuvimos. Acogedora, agradable, bonita, nos dicen los estudiantes. O docentes, accesibilidad, diversidad, innovación. O los responsables, aprendizaje, cooperación, satisfacción. Fijaos que ya vamos viendo diferencias, ¿no?, con respecto a lo que nos transmiten unos y otros. Esas tríadas de términos en el análisis de nuestra investigación tiene esta representación que es tan sugerente, ¿no?, estas redes de términos tan sugerente que no vamos a poder ver tampoco aquí. Pero sí quiero compartir con vosotros algunas de estas respuestas que nos dieron. Y he seleccionado los 8 términos más frecuentes que utilizan nuestros 3 informantes principales. Fijaos que los estudiantes, sobre todo, utilizan adjetivos que remiten a sensaciones o características positivas de la biblioteca. Dicen, en primer lugar, lo más utilizado ha sido divertida, acogedora, bonita, interesante, tranquila, grande, agradable. Solo se refieren a objetos culturales en un caso, que son obviamente los libros. Si analizamos los términos que utilizan los adultos, tanto profesores y profesoras como las personas responsables de la biblioteca, veremos que el enfoque es distinto. Son nombres que discuten, que hablan del modelo, es decir, de acciones que despliega la biblioteca, de facultades, capacidades que tiene la biblioteca y de los fines de la biblioteca. Y fijaos que es muy singular que unos y otros utilizan casi prácticamente los mismos términos: creatividad, aprendizaje, ocio, lectura, diversión, placer, que entiendo que forman parte del mismo campo semántico, imaginación,
diversidad e inclusión, que también podríamos de alguna manera entenderlo ahí, y solo en un punto hay una diferencia, que hay una diferencia sustancial, interesante. Los profesores y profesoras hablan más de cultura y los responsables de biblioteca hablan más frecuentemente, de información. ¿Y si nos acercamos a las entrevistas y a las narrativas que nos han transmitido también estos mismos agentes? ¿De qué hablan cuando hablan de biblioteca después de esta experiencia? Fijaos que hablan mucho de la disponibilidad material, de la presencia material, del ambiente y de los cuidados alrededor de la biblioteca. Hablan de todas las prácticas que despliegan alrededor de la lectura y del conocimiento. Hablan mucho de un tema que ya hemos visto que salía en los términos, de las comunidades de intereses y de la inclusión, de los vínculos y afectos alrededor de la biblioteca, del compromiso, del orgullo, de la valoración de su proyecto de biblioteca. También hablan de toda la articulación, de cómo se organizan, de cómo se gestiona y dinamiza la biblioteca. Del funcionamiento en red, que es un tema muy importante, la red profesional, y qué relaciones se establecen con el tejido social, con el tejido cívico, con el tejido cultural. Hablan de sus transformaciones, de su tiempo, de su proceso, de su trayectoria, de cómo han evolucionado. Y por último, hablan, y eso lo veremos aquí, acerca de percepciones alrededor del presente y el futuro del modelo de biblioteca escolar. No vamos a poder ver todo, pero sí voy a traer algunos ejemplos para que después podamos comentar en la fase de debate. Fijaos, por ejemplo, hay un asunto interesante que surge en los discursos en este caso de una responsable de biblioteca, que tiene que ver con algunos de los preconceptos de la biblioteca. Por ejemplo, la biblioteca como un espacio de orden. Fijaos que aquí este testimonio lo que pone en valor, estamos leyendo en gallego, estamos leyendo en lengua gallega, se puede entender, pero yo en cualquier caso voy a ayudar también a traducir. Fijaos que aquí esta responsable de biblioteca nos transmite la importancia de siempre revuelta. Yo sé lo que hay detrás de eso. Fijaos que dice, valoro mucho que esté siempre revuelta. A mí me parece que es un síntoma de vida. Es decir, eso de entrar en la biblioteca y enfadarme porque ponerme de los nervios porque las cosas no están en su sitio, porque todo el mundo no hizo no sé qué, porque no han puesto los cojines donde tenían que estar, pero sin embargo yo valoro que eso haya sucedido, porque eso es vida, eso es actividad, eso quiere decir que esa biblioteca está en funcionamiento. Otro de los puntos también, otro de los preconceptos, digamos, en relación con las bibliotecas, tiene que ver con el silencio, con la presencia o ausencia de silencio. Y fijaos aquí qué interesante lo que podemos inferir de los términos que han utilizado los estudiantes para referirse precisamente a esta dualidad silencio-ruido. Si analizamos, por ejemplo, en qué tríadas aparece silencio, vamos a fijarnos en la columna de la izquierda, fijaos que silencio siempre va asociado a cuestiones positivas: divertida, silenciosa, agradable; divertida, entretenida, silenciosa; bonita, alegre, silenciosa; lectura, silencio, descubrimiento. Siempre interesante, ¿no? Siempre algo positivo. Vamos a ver cómo va evolucionando ruido. En el primer grupo de la columna de la derecha vais a ver que se utilizan, al lado de ruido o de ruidosa, se utilizan términos muy parecidos a los que se utilizaban con silencio. Por ejemplo, agradable, ruidosa, divertida; acogedora, divertida, ruidosa; acogedora, ruidosa, interesante. Siempre positivo. Ruidosa, amplia, inteligente. Tenemos un grupo intermedio que fijaos que ya empieza a padecer alguna vacilación. Divertida, acogedora, ruidosa a veces. Mediana, o sea, ya no es ni tan estupenda, acogedora, ruidosa. Y finalmente aparecen también términos negativos: divertida, ruidosa, desagradable. Bueno, es muy interesante esta vacilación alrededor del ruido, pero he querido rescatar una última tríada de términos o de ideas que me parece que también nos da idea de por dónde estaban pensando los alumnos la biblioteca. Un estudiante dice: mucho ruido, mucho chateo, sitio para usar móviles sin ser reñido. Significa que la biblioteca tiene otras normas. Es un espacio con normas propias, con normas específicas que se alejan en algún modo de otras normas que existen en la institución escolar. Y eso nos tendríamos que preguntar qué significa, qué sentido tiene.
¿Por qué y para qué? También en relación con la disponibilidad material se habla mucho de la extensión de la biblioteca y normalmente siempre hemos tenido ese discurso de que las aulas tienen una extensión en la biblioteca. Pero fijaos que aquí hay un director de un colegio de primaria que dice lo contrario. Es algo así como que el aula puede ser una extensión de la biblioteca. Es la biblioteca la que, mediante algunas de sus actividades y de proyectos más o menos novedosos, puede tener una extensión, puede abrir nuevas vías para el trabajo dentro de las aulas. Y vamos a ver después algunos ejemplos del significado de esta extensión y de esta relación. Hay otra preocupación que tiene mucho que ver con la inclusión y con la biblioteca como un entorno de compensación social. Fijaos, esta profesora de educación secundaria, de alumnos más mayores, en el que habla del cambio metodológico que ha supuesto la biblioteca dentro de ese instituto, de cómo han podido encontrar dentro de la biblioteca no solamente espacios de lectura informal, sino lugares para trabajar en grupo, el contacto con medios audiovisuales, con objetos multisensoriales, con propuestas de creación. Y fijaos lo que dice, la biblioteca, los alumnos los acoge, se sienten acogidos, especialmente para todo aquel alumno al que le cuesta mucho encontrar su sitio dentro de la escuela. Y esta misma idea, fijaos, nos la refleja una estudiante de secundaria casi en unos términos como de apropiación de esa idea. Fijaos que esta alumna dice, me dieron en la biblioteca una manera de expresar que yo no conocía en mí, que yo no había experimentado en mí. Aquí está hablando de la experiencia de la radio, de la incorporación de una estación de radio en la biblioteca, luego vamos a ver algunas fotos, en la que dice, me hicieron ver una capacidad en mí misma que yo no sabía, una capacidad para escribir, para crear, que yo no conocía, ¿no? Esa idea de que la biblioteca ofrece oportunidades, crea comunidades de intereses, en algunos casos, que no habían encontrado en ningún otro entorno de la escuela. Y fijaos que aquí habla en uno de los diarios del equipo investigador, os he contado antes que el equipo investigador estuvimos en las escuelas durante una semana, conviviendo todo el rato con todas las actividades de la escuela, y aquí en uno de los diarios se refleja de una manera muy importante esa idea como un espacio seguro, de la biblioteca como un espacio seguro en el que los chavales, los chicos y las chicas pueden ser ellos mismos, potenciar sus talentos y poder compartir con los demás. Y aquí nos cuentan un relato de cómo se organizaron algunos talleres, en concreto aquí habla de tecnologías o de dibujo manga, que lideraron los propios alumnos, en este caso alumnos diagnosticados por TEA, que como hemos dicho antes, les costaba encontrar un espacio dentro de la institución escolar, en la biblioteca como ese espacio seguro. Pero también esa idea del espacio seguro tiene su contraparte, ¿no? Y aquí hay una reflexión muy interesante de un director de educación primaria, de una escuela de educación primaria, en el que empiezan a observar cómo algunos niños se aíslan, deciden no ir a los recreos, en los tiempos libres, para no tener que socializar, para no tener que interactuar con otros niños, y cómo muchos niños se aislaban en la biblioteca y encontraban en la biblioteca esa especie de refugio, ese espacio de aislamiento, y ahí suscitan toda una reflexión sobre la preocupación que eso genera en el equipo, cómo eso les da vía para organizar algunas actividades de socialización que pudieran de alguna manera romper con esas dinámicas. Bueno, ¿qué modelo de biblioteca? Antes hemos visto de qué hablan, ¿no? Hemos visto distintos temas, varios ejemplos, algunos puntos que tienen que ver con también la idea de biblioteca que tienen. ¿De qué modelo de biblioteca? Y aquí vamos a compartir algunas herramientas que no hemos visto hasta ahora, que son dibujos. Una de las técnicas que utilizamos en esta investigación es que les pedíamos a los alumnos de primaria y a los de secundaria que dibujasen su biblioteca. Y esos dibujos nos hablaban mucho acerca de cómo ellos ven la biblioteca,
de cómo perciben la biblioteca en su contexto. Fijaos que en los dibujos hemos podido ver elementos de muy distinta naturaleza. Aparece mobiliario, sin duda ninguna, aparecen libreros o estanterías, mesas, sillas y sillones. Aparecen objetos culturales con los cuales interactúan en la biblioteca, aparecen libros, aparecen películas, aparecen juegos, pero aparecen también algunos elementos que tienen que ver con el confort, con la comodidad, con un espacio de acogida. Y fijaos que encontramos alfombras, encontramos plantas, encontramos ventanas, encontramos luz, ¿no? La ventana significa luz. También hemos visto abajo, ya lo veremos, cómo se reflejan, cómo se representan en los dibujos las figuras humanas que aparecen no en muchos dibujos, pero en los que aparecen son significativos. Vemos aquí un primer dibujo de Marcos, de 15 años, que define su biblioteca como colorida, ordenada, moderna, pero fijaos que este es un lugar de estanterías y libros. Es un lugar que los libros están en las estanterías, que los libros están justo al lado de la puerta, en la zona alta a la izquierda, veis que ahí hay un librero como con novedades. Vemos una mesa redonda, interesante, es un mobiliario diferente al de las aulas, también a su vez con un libro. La biblioteca para Marcos es un lugar de libros. Si vemos el dibujo de este estudiante anónimo de secundaria, ya vemos un modelo mucho más multi, ¿no? Mucho más multibiblioteca en el sentido de los soportes. Vemos los ordenadores al fondo, incluso también aquí en el primer plano. Vemos que hay una sección de cine, aquí, en esta zona de aquí, vemos una sección de cine. Vemos mucho revistas por aquí, vemos aquí las revistas. Vemos ya esa idea de multi en cuanto a soportes, a propuestas, pero también vemos multi en cuanto al tipo de actividades que parece que aquí podemos realizar. Fijaos que en la zona de abajo, a la derecha, vemos unas mesas que pueden ser como para el trabajo en grupo. Sin embargo, abajo a la izquierda vemos una alfombra, que es una alfombra redonda, con una mesita redonda. Se supone que ahí podemos hacer unas cosas diferentes, ¿no? Algo que es distinto. Vemos el puesto de la responsable, vemos los ordenadores. Esa idea de multi también en cuanto a la actividad, a las propuestas, a lo abierto del proyecto de biblioteca. Aquí vemos otro ejemplo donde también vemos lo multi y además está representado con color. Vemos una alfombra multicolor, vemos los ordenadores en la zona alta de la diapositiva a la izquierda, vemos unas mesas también de colores, una mesa que podría ser semirredonda, con la perspectiva no sabemos muy bien, pero creo que nos da también esa idea de que Ushia, de 10 años, su biblioteca, que la define como ingeniosa, tranquila y espectacular, también nos ofrece esta visión de multibiblioteca. Dani, de 16 años, que define su biblioteca como la asamblea, interesante, ¿no? El título de su dibujo. Esta representación sobre todo habla de esta convivencia entre libros y pantallas. La pantalla es lo que más, digamos, el espacio fundamental de su dibujo, y él habla, Dani habla de su biblioteca como original, cómoda, nueva. Fijaos que la biblioteca como espacio digital está muy representado. Sara, de quinto de primaria, veis que sitúa los ordenadores y esa convivencia entre ordenadores y libros de una manera muy clara. El 60% de los dibujos que obtuvimos, en ellos figuraban computadores como parte de los artefactos de la biblioteca, es decir, estaban bastante representados en su imaginario acerca de la biblioteca. También, por ejemplo, Laura, de 11 años, define su biblioteca como una biblioteca familiar, es una idea bonita, ¿no? Como cercana, próxima, cómoda, ¿no? Donde uno se puede encontrar bien, y habla de la biblioteca como divertida, interesante, aprendo mucho. Aquí vemos representadas unas mesas de trabajo, vemos también, parece que hay dos niños que están trabajando uno enfrente del otro, o dos niñas trabajando una enfrente de la otra, ¿no? Estas mesas parece que ocupan la mayor parte de la representación y parece que focaliza mucho hacia esa idea donde aprende mucho, como dice Laura. Esta otra representación, fijaos qué tranquila es, ¿no? Dice, esta idea de estas dos puertas semientornadas que parece como que están invitándonos, ¿no? A entrar en la biblioteca, y se ve aquí abajo, a la zona de la izquierda, una butaca de color turquesa que parece como que
apetece estar allí en ese espacio de encuentro, en el dibujo de Martín, de 11 años. Fijaos que ahora he reservado para mostraros dos dibujos en los que claramente hay personas. La biblioteca de Pablo, de 12 años, es una biblioteca habitada. Vemos niños y niñas por distintas zonas de la biblioteca. Unos cuantos están sentados, parece que igual están jugando al ajedrez. Otra está en la zona de las estanterías. Otra parece que está como imprimiendo algo con un chaleco amarillo. Y lo que es divertido es que Pablo se ha representado en primer plano vestido de negro y dice yo de biblioayudante. El rol de los biblioayudantes son muy importantes en los proyectos de biblioteca de las bibliotecas que estudiamos. Y este último dibujo he querido compartirlo porque Isabela pone el foco en las personas. Pone el foco en las personas protagonistas, en la bibliotecaria, en su bibliotecaria, como lo central en este dibujo que ella tituló La lectura. Es verdad que en las declaraciones, en las entrevistas, en las conversaciones, en los grupos focales, hay vacilaciones, hay discusión acerca de si este modelo de multibiblioteca es el modelo hacia el que debemos ir. Hay personas que no terminan de ver claro cómo se configura eso, las dificultades que eso plantea, la lentitud en esos procesos de transformación. Hay también vacilaciones, pero creo que estos testimonios también marcan un camino. Y fijaos que son testimonios de lo que perciben los alumnos acerca de la transformación de su propia biblioteca. Pero ¿qué prácticas que hemos observado en las bibliotecas que pudimos analizar? Y decidimos organizar estas prácticas en torno a 4 grandes ejes. ¿Qué hacen en la biblioteca? Hacen actividades, prácticas que tienen que ver con los libros y la literatura en la biblioteca, también con el estudio, la investigación y el conocimiento en un sentido amplio, como planteábamos al principio, en la biblioteca. Asuntos que tienen que ver, que ya de alguna manera se anuncian en los dibujos, el encuentro, la desconexión, el juego en la biblioteca y también todo un universo de creación y de experimentación dentro de la biblioteca escolar. Seguro que entre las actividades con libros y literatura reconocéis muchísimas de ellas y habréis practicado muchísimas de ellas. Clubes de lectura, sin duda alguna. Fijaos esta que me parece muy interesante, de clubes de lectura de maestros, pero clubes de lecturas profesionales. Se reúnen para aprender. Recordemos lo que decía Delia Lerner de la escuela como una comunidad de estudio, donde tanto estudiantes como profesores están participando de esa comunidad y de ese aprendizaje. Clubes de familias, por supuesto, un club de escucha, patrullas lectoras que tú pides y te leen, meriendas con cuentos, apadrinamientos lectores de los mayores hacia los pequeños, ¿no? Cada pequeño tiene un padrino lector que le acompaña durante un trimestre, durante 3 meses, y leen juntos, eligen juntos, crecen juntos los dos. Fijaos, este es un poco el ambiente de algunas de las bibliotecas para las actividades con libros, de algunas de las bibliotecas que analizamos. Fijaos que hay también pues, sillones, también he visto algunas de vuestras fotos y también tienen esta idea de las mochilas que viajan hacia las casas, hacia los hogares, hacia las familias. Aquí lo llaman mochilas viajeras, ¿no? Que van hacia los hogares. ¿Qué sucede con las actividades más que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con el estudio, con el conocimiento? Fijaos que aparecen actividades como el laboratorio documental. Alguna de vosotras ya estaba en las presentaciones hablando de laboratorios que tenían que ver con literatura y cine. Bueno, pues también se pueden pensar en laboratorios documentales o exposiciones que a lo mejor nos permiten explorar otras cosas, otros ámbitos. Fijaos esta idea, por ejemplo, de hacer una exposición sobre cosas invisibles a los ojos, ¿no? O proyectos que desencadena la biblioteca alrededor del arte, de la ciencia, de la tecnología, de participación social, ¿por qué no? Y estos son un poco, fijaos que aquí vemos en foto algo de lo que también de alguna manera veíamos reflejado en los dibujos, ¿no? Esas mesas con sillas alargadas para poder trabajar, las pantallas encima de las mesas, los libreros al fondo, la decoración, el ambiente, los cuidados que planteábamos cuando estábamos viendo las conversaciones anteriores. Vemos la tecnología, obviamente, integrada en la biblioteca, pero si nos fijamos bien en la foto, en la zona de la izquierda hay un microscopio.
Lo estáis viendo ahí, ¿no? Un microscopio como un artefacto también en la biblioteca, el trabajo por parejas con los portátiles que pueden tener una zona para poderlo trabajar, o un proyecto, aquí vemos un proyecto colectivo que está montado, que es como una especie de juego de pistas que está montado con códigos QR. Bueno, ¿y qué sucede con las actividades de creación y experimentación, que era nuestro tercer gran ámbito alrededor del cual analizamos algunas prácticas? Fijaos que aparecen prácticas que tienen que ver con crear arte, con grabar imágenes con cámara de vídeo, con imprimir en 3D, con realizar programas de radio, con hacer un taller de robótica, con editar audios o vídeos, otro tipo de actividades. Aquí vemos imágenes de los talleres de radio. Muy interesante, por ejemplo, ver en esta foto cómo hay niños y niñas de edades diferentes preparando esos programas de radio, ¿no? Me parece interesante, que están integrados obviamente en el proyecto de biblioteca. Vemos los robots, vemos también muchísimo instrumental, ¿no? Para manipular esa combinación de los libros, ¿no? De los libros que pueden servirnos, que pueden apoyarnos en estos rincones, en el racuncho, como se dice en gallego. También la fotografía, la imagen, la edición de imágenes, que ya lo veíamos antes, como ideas interesantes, o por ejemplo, todo lo que son piezas manipulativas, ¿no? De juegos para montar. Y por último, esto que ya marcábamos y que ya de alguna manera alguno de los dibujos nos hablaba de esa idea o nos invitaba a hablar de esa idea de la biblioteca como un espacio de encuentro, de juego y también de desconexión. Y ahí me remito a lo que planteaba al principio justo de esta presentación con esa escena de lectura silenciosa conjunta, ¿no? Aquí veis un poco el ambiente, los colores, los pequeños lemas, los sofás para poder leer tranquilo. Bueno, ¿y qué nos dicen del futuro? No sé qué tal vamos de tiempo, pero ya estoy terminando. ¿Qué nos dicen del futuro? ¿Cómo imaginan el futuro estos responsables, estos docentes, estos estudiantes? Pues nosotros les preguntábamos, bueno, ¿cómo te imaginas el futuro dentro de 10 o de 20 años? ¿No? O sea, intentando poner un marco temporal. Todos nos hablan de más tecnologías, incluso ilustran qué tecnologías les gustaría tener más dispositivos, bots, gafas de realidad aumentada, audiolibros, libro electrónico, etc. Pero también nos hablan de otros elementos no tan previsibles, ¿no? En esa respuesta, como pueda ser, querríamos un espacio más abierto, querríamos un espacio más dinámico, nos gustaría que ese futuro fuera más abierto, más dinámico, que pudiéramos emplearlo de una manera más libre, ¿no? De una manera más imprevista, probablemente, querrían decir. Pero también aparece en nuestras conversaciones sobre el futuro la persistencia y diríamos que a veces la preferencia por el papel para la lectura literaria. Hay varios testimonios, varias respuestas en las entrevistas de niños, de niñas, de jóvenes específicamente, de jóvenes lectores y de familias que hablan de esa preferencia por el papel en la lectura literaria. Y también hablan de esta dimensión social de la biblioteca, de esa idea de la biblioteca como un lugar para compartir, para poner en común, para ese centro de relaciones, para ampliar y diversificar experiencias. De hecho, sobre el futuro preguntábamos directamente si pensaban que la biblioteca va a desaparecer, iba a desaparecer. Solo el 15% de los estudiantes nos respondió que sí, que pensaban que podría desaparecer, y las personas adultas, tanto docentes como responsables, el 3 o el 4%, nos decían que sí, es decir, muy pocos pensaban en esa posibilidad. Pero quiero llamar la atención sobre un testimonio de una madre en una entrevista que me gusta mucho porque creo que habla mucho de la idea del futuro como un futuro en transformación, como pensar el futuro como algo que es inevitable esa evolución, ¿no? Dice, bueno, yo creo que el futuro va a ser muy similar a lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando aquí. ¿Y qué estamos pasando aquí en estas bibliotecas que han sufrido durante 15 años un proceso de renovación, de repensar, de dar vueltas a las propuestas, de ampliar, de mirar horizontes nuevos? Pues ese es el futuro, seguir haciendo lo que venimos haciendo aquí, como dice esta madre. Hay un testimonio bonito de una alumna, de una estudiante egresada que tuvimos oportunidad de entrevistar,
que había salido ya de la educación secundaria, y queríamos conocer, bueno, cuál era la huella que le había dejado ese proyecto de biblioteca que ella había vivido. Recordad que el estudio se llama Huellas de un viaje, ¿no? ¿Cuál es la huella de ese viaje? Y dice, bueno, yo creo que en este instituto el concepto de biblioteca va mucho más allá, va mucho más lejos de un lugar para leer o de un lugar para coger un libro. Realmente lo que tiene esta biblioteca es que si necesitas expresarte, biblioteca, leer, biblioteca, escribir, biblioteca, hablar, biblioteca, descansar, biblioteca, estar solo, estar acompañado, pedir ayuda, buscar en el ordenador. No creo que este testimonio que nos habla de su huella, ojalá también sea esa construcción del futuro. Pero antes de que terminemos, y me queda un minuto, quiero recuperar en esa reflexión sobre el futuro un testimonio de dos especialistas colombianos que admiro mucho, que he seguido mucho y hacia los que tengo un gran afecto intelectual y personal, que son Didier Álvarez y Silvia Castrillón, que como sabéis publicaron una recopilación editado por Babel de trabajos alrededor de la biblioteca escolar, y quiero compartir, quiero que leamos juntos este texto para después comentar. Se necesita una biblioteca escolar afirmativa de la cultura escrita, que sea consciente de su tarea formadora de lectores, que se atreva a proponer y aventurarse, a construir opciones de lectura y escritura. Una biblioteca escolar que entienda que las personas siempre organizan con las palabras cosas hacia un cierto dominio cultural, buscando la resolución de sus necesidades de identidad y presencia. Una biblioteca escolar que les sirva para ver, para hacerse evidentes, para utilizar, para seleccionar lo que de la realidad les sirve y lo que no. Por tanto, es necesario que la biblioteca escolar corra el riesgo de adentrarse en el territorio de las palabras. ¿Cuál es el territorio de la biblioteca? El territorio de las palabras. Y abandonar la absurda idea de quedarse solamente en la oferta estandarizada y formal de información, en la imagen polvorienta de templo del saber o en la de un parque de diversiones intrascendentes. Sin duda, las personas no ven para nada útil acoger las propuestas de lectura y escritura que vienen de una biblioteca escolar lejana de sus vidas, distante de sus necesidades. He ahí la tensión insostenible. Bibliotecas escolares mudas frente a las palabras de los niños y jóvenes que piden que los vean, que se abran de par en par a sus necesidades. He aquí el reto de las bibliotecas ante los escolares: impactar sus vidas con la palabra, introducirlos al dominio de una cultura escrita que se vuelva ámbito propicio para resolver las necesidades de vida, no un oscuro territorio de negaciones y coerciones rotundamente limitado por los mitos y ritualizaciones del libro y de la lectura que los sostienen. Este, creo yo, es el territorio también de las bibliotecas escolares. Y cuando estamos pensando en el futuro de las bibliotecas escolares, es muy frecuente en los últimos años que nos hayamos reunido para discutir cuál es el futuro del libro, cuál es el futuro de las bibliotecas. Bueno, yo os invito con mi amigo Roberto Igarza a que quizá le demos una vuelta a esa pregunta, y más que nos preguntemos por cuál es el futuro, que nos preguntemos por qué bibliotecas tienen futuro.